Perdió su trabajo esa mañana, sin discusión, sin segunda oportunidad. Esa noche, una niña desapareció en medio de una tormenta de nieve. El viento aullaba entre los árboles mientras la nieve borraba cada huella, y el hombre a que le habían dicho que se fuera fue el único que dio un paso adelante. A su lado caminaba un perro viejo y enfermo, que se movía por instinto, no por fuerza. Detrás de la línea de seguridad, la mujer que lo despidió se quedó congelada, mirando al hombre al que ella despidió caminar hacia la tormenta para buscar a su hijo. Nadie le pidió que fuera. Nadie esperaba que regresara. Lo que ocurrió después ya no fue una cuestión de reglas ni de títulos. Se trataba de quién eres cuando la vida de otra persona está en juego. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte nunca otra historia de lealtad, coraje y corazón. Su apoyo realmente significa mucho. La nieve presionaba contra las ventanas del Hospital General de Spokane, cayendo en capas pesadas y silenciosas mientras la medianoche se arrastraba por los pasillos y el edificio zumbaba con máquinas que no podían permitirse fallar. Daniel Cross estaba solo en la sala de máquinas debajo del ala quirúrgica, con los hombros ligeramente encorvados y las botas plantadas en un charco poco profundo de vapor condensado. A sus 38 años, parecía mayor de lo que era, no por enfermedad sino por el desgaste. Su rostro era anguloso y curtido, con una mandíbula cuadrada ensombrecida por una barba corta y desigual que recortaba cuando se acordaba. Su cabello oscuro estaba cortado al rape, nada elegante, solo práctico, y ya se veían algunas canas tempranas. Sus manos eran ásperas, permanentemente marcadas por pequeños cortes y quemaduras, de esas que se ganan lentamente. Honestamente, Daniel llevaba una chaqueta de trabajo descolorida con el logo de North Cascade Mechanical Services, medio despegado del pecho. Las manchas de aceite oscurecieron las mangas. Sus guantes estaban deshilachados en las puntas de los dedos. Olía ligeramente a metal, grasa y vapor viejo. Él siempre lo hizo. Aceptó turnos de noche, llamadas de emergencia, trabajos que otros técnicos rechazaron silenciosamente. No porque le gustaran, sino porque pagaban un poco más y porque nadie discutía cuando se ofrecía como voluntario. Detrás de él, el indicador de presión de vapor del hospital volvió a bajar. Daniel lo notó antes de que la alarma terminara su ciclo. Él no entró en pánico. Rara vez lo hizo. Pánico, tiempo perdido. Se agachó, presionando 2 dedos contra la línea de retorno, cerrando los ojos mientras sentía la vibración a través de la tubería. Un temblor sutil, ritmo equivocado. Inclinó la cabeza y escuchó, no con herramientas, sino con la memoria. El sonido le recordó algo que no podía nombrar, algo distante. Una enfermera irrumpió en la habitación, sin aliento. Sarah Mitchell, de unos 30 años, alta y delgada, con piel pálida enrojecida por correr y cabello rubio oscuro recogido en una cola de caballo apresurada. Sus ojos eran agudos, inteligentes y asustadizos a pesar de años de trabajo en el hospital. Mantenimiento dice que la presión es inestable, dijo rápidamente. O3 está programado para una cirugía cardíaca pediátrica en 20 minutos. Daniel la miró, tranquilo, ilegible. Si el vapor baja aún más, tendrán que retrasarlo. Sara tragó saliva. Los cirujanos ya se han incorporado. Daniel asintió una vez. Según el protocolo de la empresa, esta situación requería una escalada. Un supervisor, un reemplazo completo del sensor, calibración digital, al menos 90 minutos, demasiado tiempo. Daniel revisó la carcasa del sensor secundario y lo vio inmediatamente. Acumulación de humedad y condensación que altera la lectura. Un problema común en los sistemas hospitalarios más antiguos. Fácil de arreglar si ignoraste el manual. Él sabía lo que tenía que hacer. También sabía lo que pasaría si lo hacía. Daniel sacó un manómetro analógico estropeado de su bolsa de herramientas. El cristal se rayó y el metal se deslustraba con el tiempo. Los técnicos más jóvenes se rieron y lo llamaron obsoleto. Confiaba en ello más que en cualquier cosa digital. Apagó el circuito auxiliar y purgó manualmente el exceso de vapor, observando con precisión cómo la aguja se asentaba. Luego ajustó la válvula principal no por números en una pantalla, sino por presión, calor e instinto. Un bypass de campo, temporal, limpio, efectivo. El sistema se estabilizó sobre ellos. La presión se estabilizó.
La alarma se silenció. Sara se quedó mirando el indicador y luego a él. ¿Está permitido eso? Daniel se secó las manos en su chaqueta, dejando otra mancha. Se mantendrá. Eso no es lo que pregunté. Daniel la miró a los ojos brevemente. No había allí arrogancia, ni orgullo, solo certeza. La cirugía no se retrasará. Sara dudó y luego asintió. Gracias. Ella se giró y echó a correr. Daniel se quedó atrás, monitoreando el sistema. Su reflejo parpadeó débilmente en los paneles de acero. Por un momento, se permitió pensar porque siempre elegía la velocidad en lugar de la seguridad, la acción en lugar del permiso, porque esperar le había costado una vez. Él apartó el pensamiento. Sin que lo supiera, las cámaras internas del hospital grabaron todo. El medidor analógico, la ventilación manual, el bypass, los movimientos demasiado suaves para alguien que solo arreglaba calentadores. Arriba, el corazón de un niño fue abierto y reparado a tiempo. Abajo, Daniel empacó sus herramientas en silencio. Cuando salió a la nieve, su teléfono vibró. Una alerta de rutina del sistema de North Cascade. Actividad registrada. Desviación marcada. Daniel no leyó los detalles. Él ya sabía lo que vendría después. La mañana llegó gris y quebradiza, el tipo de mañana de invierno de Spokane donde la luz del día parecía tenue y temporal. La nieve de la noche anterior se había convertido en aguanieve a lo largo del muelle de carga del hospital, lleno de marcas de neumáticos y sal. Daniel Cross no había regresado a casa. Se sentó en una barrera baja de hormigón afuera de la entrada de servicio, con un vaso de papel con café enfriándose en sus manos. Su chaqueta todavía estaba manchada del turno de noche. Aceite y vapor horneados en la tela. Parecía exhausto pero sereno, como suelen hacerlo los hombres cuando han aprendido que reaccionar nunca ayuda. Dentro del hospital estaba despertando. Las enfermeras cambiaron turnos. Carritos empujados ordenadamente. En algún lugar encima de él, el corazón de un niño latía con fuerza porque una habitación se había mantenido cálida. Daniel no se permitió pensar en eso. Dentro de la oficina de mantenimiento del hospital, Markensen estaba cerca de un escritorio, frotándose las palmas de las manos. Mark tenía unos 40 años, era corpulento de cintura para arriba, tenía cabello castaño ralo y usaba anteojos con montura metálica que se le resbalaban constantemente por la nariz. Era un líder de campo en North Cascade Mechanical Services, el tipo de hombre que seguía los manuales cuidadosamente porque creía que eran lo único que lo mantenía a salvo. Mark ya había visto las imágenes de seguridad 3 veces. Había visto a Daniel aislar el sensor auxiliar. Había visto el indicador analógico. Había visto la circunvalación. Funcionó. Ese era el problema. Mark sabía lo suficiente para comprender que la reparación fue efectiva. También sabía lo suficiente para comprender lo que sucedería si algo salía mal más adelante. A las demandas judiciales no les importaron las buenas intenciones. La responsabilidad corporativa tampoco. Entonces abrió su computadora portátil, adjuntó las imágenes extraídas de la cámara del hospital y escribió el informe. Procedimiento no autorizado, desviación de protocolo, posible exposición legal. Él presionó enviar. A varios kilómetros de distancia, en una oficina con fachada de vidrio y vista al río Spokane, Clare Whitmore leyó el correo electrónico de pie. Clare tenía 35 años y se comportaba con la quietud controlada de alguien que había aprendido a nunca parecer inseguro. Era alta, de complexión delgada y disciplinada y mantenía una postura recta incluso cuando estaba sola. Su cabello oscuro llegaba justo más allá de sus hombros, liso y cortado con precisión, nunca fuera de lugar. Su piel estaba pálida, sin imperfecciones, intacta por las noches de insomnio, aunque unas líneas tenues habían empezado a formarse en las esquinas de sus ojos debido a años de vigilancia más que a la edad. Clare había heredado North Cascade 2 años antes y lo había reconstruido con un enfoque incansable. Ella creía en los sistemas, en las reglas, en la previsibilidad. Según su experiencia, la gente fallaba mucho más a menudo que las máquinas. Mientras se desplazaba por el informe, su mandíbula se tensó. Que un técnico se saltara el protocolo de seguridad en un entorno hospitalario no fue un error. Era una amenaza para la empresa, para su credibilidad, para todo lo que había trabajado por estabilizar. Ella no llamó a la justicia. Ella no convocó a recursos humanos. Ella tomó su abrigo de la silla y se fue.
Claire llegó al Hospital General de Spokane poco antes del mediodía. El vestíbulo estaba repleto de actividad, con el sonido de los zapatos contra las baldosas y anuncios apagados en el cielo. Cuando ella pasó, la conversación se suavizó instintivamente. La autoridad tenía una forma de hacer eso. Daniel estaba de regreso en el ala mecánica, terminando la documentación para la reparación temporal. Él levantó la vista cuando oyó pasos y la vio inmediatamente. Claire Whitmore no se apresuró. Ella no lo dudó. Se detuvo a unos metros de él, con la mirada fija en la chaqueta manchada, los guantes gastados metidos en el bolsillo trasero y el indicador analógico apoyado en el carrito como una acusación. «¿Eres Daniel Cross?», dijo ella. «Sí, señora». Su voz era uniforme, casi suave. «¿Ha omitido un sensor de presión sin autorización?». «Sí». «¿Violaste el protocolo de seguridad de la empresa?». «Sí». Claire miró a Mark Enson, que estaba cerca, rígido e incómodo. Ella no hizo preguntas. Ella no preguntó por qué. Con efecto inmediato, dijo, volviéndose hacia Daniel. Su empleo en North Cascade Mechanical Services ha finalizado. Las palabras llegaron sin fuerza, nítidas y limpias. A su alrededor, algunos miembros del personal del hospital redujeron la velocidad y escucharon. Sarah Michie estaba de pie cerca de la estación de enfermeras, con las manos fuertemente entrelazadas y los ojos moviéndose entre Daniel y la mujer que ahora se daba cuenta que era su jefa. Daniel no discutió. Se enderezó, limpiándose las manos lentamente en la chaqueta, como si estuviera ganando tiempo que no tenía intención de utilizar. «Lo entiendo», dijo. Hubo una pausa, una pequeña, casi invisible. «Solo necesito preguntar una cosa», continuó Daniel con voz firme, pero ahora más baja. «¿Puedo terminar la ventana de monitoreo? Otra hora. Necesito la paga». La mirada de Claire se posó brevemente en el papeleo de su carrito. «No», dijo. «Deberías haberlo considerado antes de ignorar el protocolo». Se dio la vuelta. Daniel la observó caminar por el pasillo, con los tacones resonando suavemente contra las baldosas. No la siguió. No alzó la voz. No mencionó la cirugía, ni al niño, ni el manómetro que aún se mantenía estable. Guardó sus herramientas en silencio. Al salir, el frío le atravesó la chaqueta al instante. Se la ajustó aún más, su aliento empañando el aire. En lo profundo de su bolsillo, su teléfono volvió a vibrar. Un recordatorio, automático mensual. No lo miró. Daniel Cross alejó del Hospital General de Spokane de la misma manera que se alejó de todo lo demás en su vida, en silencio y sin que nadie se diera cuenta de lo que le costaría. Esa noche, Daniel Cross condujo hacia el norte en la oscuridad, rumbo a Coeur d'Alene, Idaho. La nieve cubría los arcenes de la carretera, reflejándose en el resplandor amarillento de las farolas. Su chaqueta de trabajo aún olía a aceite, vapor y metal. Él no bajó la ventanilla. Algunas noches necesitaba recordatorios de que seguía allí. La casa era pequeña, de una sola planta, escondida en una tranquila calle residencial. Cuando Daniel abrió la puerta, la luz de la cocina se derramó sobre los desgastados suelos de madera. Antes de que pudiera cerrarla, una figura surgió lentamente de entre las sombras. Atlas. El pastor alemán era viejo, casi 10 años. Su pelaje, antes negro intenso y canela, ahora tenía vetas grises en el hocico y el pecho. Tenía las patas traseras rígidas al ponerse de pie, y su respiración era más pesada de lo debido, un leve ronquido oculto tras cada inhalación. Pero sus ojos seguían alerta, seguían leales, seguían observando a Daniel como siempre. «Oye, viejo», murmuró Daniel. La cola de Atlas golpeó el suelo una vez. Eso era todo lo que le quedaba de energía. Daniel se arrodilló, ignorando la protesta de sus rodillas, y presionó suavemente la palma de la mano contra el pecho de Atlas. Contó los latidos automáticamente, como algunos cuentan las oraciones. Demasiado rápido, demasiado irregular. Cogió la pequeña caja de madera que vivía permanentemente en la mesa de la cocina y la abrió. Dentro había frascos de pastillas, cuidadosamente etiquetados, y una hoja doblada con las instrucciones, arrugada por el uso. Atlas aceptó la medicación sin resistencia. Siempre lo hacía. La casa estaba en un silencio que parecía deliberado, como si hubiera decidido hacía mucho tiempo no hacer ruido innecesario. Daniel,
Se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera, observando a Atlas sentarse con cuidado en la alfombra cerca de la estufa. En el silencio, el recuerdo llegó sin invitación. Su madre, Eleanor Cross, había muerto de cáncer de pulmón cuando Daniel tenía 29 años. Era una mujer menuda, de manos suaves y ojos cansados, de esas que se disculpaban incluso cuando no habían hecho nada malo. La enfermedad se la llevó rápidamente. Larissa abandonó la casa el mismo día que ella. No hubo un vacío gradual, solo ausencia. Después de eso, solo quedaron su padre y Atlas. Michael Cross era un hombre corpulento, de voz tranquila y una forma de estar que sugería paciencia más que fuerza. Había cogido a Atlas de un programa de realojamiento canino en el estado de Washington después de que el perro fuera considerado demasiado viejo para el servicio. Atlas había sido disciplinado incluso entonces. Entrenado para sentarse, esperar, observar, seguía a Michael a todas partes, dormía a los pies de su cama y se acostaba junto a su silla cada noche como si cuidara algo que solo podía ver. 2 inviernos después de la muerte de Eleanor, Atlas sufrió una dificultad respiratoria una noche. Michael no lo dudó. No llamó a los vecinos. No esperó a que amaneciera. Subió a Atlas al asiento del copiloto y condujo hacia la única clínica veterinaria que seguía abierta, una sinuosa carretera de montaña resbaladiza por el hielo. Daniel había estado fuera del estado esa noche. El coche nunca cruzó el paso. La policía llamó justo antes del amanecer. A partir de ese momento, Atlas dejó de ser solo un perro. Era lo que quedaba, una promesa viva. Daniel no había estado allí para cumplir. Daniel se hundió en la silla frente a Atlas y apoyó la cabeza contra la pared. El sueño llegaba a trocitos. Cuando llegaba, como solía ocurrir, otro recuerdo afloraba, más nítido, más fuerte, calor en lugar de frío, polvo en lugar de nieve, el sonido del viento atravesando estructuras de hormigón medio derrumbadas. Provincia de Helmand, Afganistán. Daniel llevaba un uniforme diferente entonces. Era teniente del equipo SEAL 4, responsable de la navegación y el cronometraje de la extracción durante una operación conjunta dirigida a un coordinador logístico insurgente de alto valor. El objetivo de la misión se había logrado sin problemas. El objetivo, eliminado. El problema surgió después de que inteligencia despejara la ruta de retirada, o eso creían. Una fuerza secundaria, indocumentada y esperando, se había acercado mientras el equipo se retiraba. La emboscada se desarrolló rápidamente, demasiado rápido para corregirla. Daniel había sobrevivido. Otros 3 no. A veces veía sus rostros en sueños, oía sus voces por la radio, distorsionadas por la estática y el recuerdo. Repasaba los mapas sin parar en su mente, convencido de que había habido una señal que no había visto, un detalle pasado por alto, una duda en la que debería haber confiado. La Marina no lo obligó a irse. Daniel se marchó solo, sin ceremonias, sin discursos, sin medallas en la pared. Entregó su equipo y se fue en silencio, cargando con el peso de una misión que tuvo éxito en el papel y fracasó. En todas partes. Eligió una vida que no llamara la atención. Trabajo técnico, llamadas de campo, largas jornadas, trabajos donde ser invisible era una ventaja. El dinero se destinó a sesiones de terapia de las que rara vez hablaba y a la medicación que Atlas necesitaría el resto de su vida. Daniel se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos en las rodillas. «Te tengo», dijo en voz baja. Atlas levantó la cabeza, moviendo las orejas al oír la voz de Daniel. No se acercó. No lo necesitaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, Daniel permaneció despierto, escuchando el ritmo de la respiración de Atlas, diciéndose a sí mismo que esta vez no se alejaría, ni del perro, ni de la promesa, nunca más. La carta llegó una semana después, impresa en grueso papel hospitalario y dirigida directamente a la oficina ejecutiva de North Cascade Mechanical Services. Claire Whitmore la leyó sola, mucho después de que el edificio se hubiera vaciado y la ciudad fuera de su ventana se hubiera quedado en silencio. La lámpara del escritorio proyectaba un estrecho círculo de luz sobre carpetas cuidadosamente apiladas, codificadas por colores y alineadas con precisión. Ordenar, declarar, no era preferencia. Era una armadura. La carta era formal, cortés, precisa.
Agradecía a North Cascade por la oportuna restauración del sistema de vapor del hospital, señalando que la rápida estabilización había permitido que una cirugía cardíaca pediátrica se llevara a cabo sin demora. La última línea mencionaba que el niño se estaba recuperando bien. Clara leyó esa oración 2 veces. Dejó la carta, con las yemas de los dedos apoyadas ligeramente sobre el papel, y se reclinó en su silla. A sus 35 años, Clara parecía serena hasta la severidad. Su postura era erguida, con los hombros rectos, incluso en privado. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro con líneas suaves y deliberadas. Su piel estaba pálida, casi translúcida bajo la lámpara, y su expresión, normalmente ilegible, ahora era inquieta, fracturada por algo para lo que aún no tenía nombre. No había dormido bien desde la visita al hospital. Clara se dirigió a su computadora y abrió una solicitud interna segura. Pidió las imágenes técnicas completas de la cámara de la sala de máquinas del hospital, no la vista general, los primeros planos, los que la mayoría de la gente nunca veía. Los archivos llegaron minutos después. En la pantalla, Daniel Cross apareció de nuevo, congelado en un marco de nitidez granulada, con la chaqueta manchada de aceite, guantes desgastados, un rostro que se dio cuenta de que nunca había mirado bien. Pulsó el botón de reproducción. Lo observó aislar el sensor auxiliar, sin prisas ni imprudencias. Observó cómo sus hombros se mantenían relajados incluso bajo presión, cómo sus manos se movían con economía, sin desperdicios de movimiento. No consultó ninguna lista de verificación. No dudó. Reaccionó a lo que el sistema hacía en tiempo real. Clara pausó el video y se acercó. Daniel ajustó la válvula principal al tacto, con la vista moviéndose entre el manómetro analógico y la línea de vapor, reaccionando a los cambios incluso antes de que la pantalla digital los registrara. Liberó el exceso de presión manualmente y luego ajustó el equilibrio en pequeños incrementos deliberados. El sistema se estabilizó. Clara sintió una opresión en el pecho. No eran conjeturas. No era descuido. Era experiencia adquirida en algún lugar muy alejado del entorno controlado en el que confiaba. Repitió la secuencia, esta vez más despacio. Ningún manual de formación interno enseñaba esto. No había seminario corporativo. Y aún así funcionó. Clara cerró los ojos brevemente y otra imagen surgió inesperadamente. Una versión más joven de sí misma estaba en el vestíbulo de un banco años atrás, abrazando a su hija recién nacida contra su pecho. Lucy tenía apenas una semana, su pequeño rostro apoyado en el hombro de Clara, ajena al pánico que recorría el cuerpo de su madre. Clara recordaba el frío suelo de mármol bajo sus pies, el silencio resonante mientras el gerente del banco le explicaba que las cuentas estaban congeladas. Su esposo, Thomas Whitmore, había firmado contratos que ella no había aprobado, préstamos disfrazados de inversiones, sociedades construidas sobre mentiras. Había sido encantador, elocuente, increíblemente convincente. Sonreía mientras lo hacía. Clara había confiado en él. Cuando la verdad salió a la luz, destruyó todo lo que creía sólido. La empresa se tambaleó al borde del colapso. Siguieron las demandas. Y entonces, en una cruel simetría que aún luchaba por comprender, Thomas murió en un accidente por conducir ebrio antes de poder afrontar las consecuencias de lo que había hecho. El mundo la llamó viuda. Clara se llamó a sí misma una superviviente. Reconstruyó North Cascade desde el borde del abismo con una disciplina implacable. Eliminó la ambigüedad. Reemplazó el instinto por el procedimiento, la confianza por la verificación. Aprendió a creer en los sistemas porque los sistemas no te traicionan. Las personas sí. Clara abrió los ojos y volvió a mirar la pantalla. Daniel Cross no encajaba en ningún sistema que ella comprendiera. Pensó en cómo lo había despedido en el pasillo del hospital, silencioso, sin oponer resistencia, en la facilidad con la que lo había despedido, en la limpieza que se había sentido en ese momento. Control restaurado. Riesgo eliminado. Ahora, al ver la grabación, esa certeza se quebró. Clara minimizó el video y abrió el expediente personal de Daniel. Apenas, sin elogios, sin quejas. Una larga lista de turnos de noche y llamadas de emergencia. Un técnico que rara vez rechazaba trabajos y nunca solicitaba ajustes de horas extra. También notó algo más, solicitudes de baja médica, no para sí mismo. Repetidas, modestas, cuidadosamente documentadas.
Atención veterinaria. Clare cerró el expediente. La carta del hospital seguía sobre su escritorio, su cortés gratitud repentinamente cargada de implicación. Había despedido a un hombre que había actuado para ahorrar tiempo, para salvar una vida, y lo había hecho sin preguntar por qué. Clare se levantó y caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Afuera, las luces de Spokane se reflejaban tenuemente en el río, firmes e indiferentes. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Se dijo que el procedimiento importaba más que el resultado. Pero esa noche, por primera vez en años, Clare Whitmore admitió la posibilidad de haberse equivocado, y eso la asustó más que cualquier riesgo que hubiera calculado. 3 meses después, el invierno regresó con fuerza al norte de Idaho. El Whistler Mountain Resort se alzaba sobre el lago Pendor, envuelto en blanco y silencio, con sus cabañas de madera media enterradas bajo la nieve fresca. El aire era nítido y limpio, de esos que hacían que cada respiración pareciera deliberada. Los pinos se erguían rígidos a lo largo de las laderas, con sus ramas pesadas, inmóviles, como si contuvieran la respiración. Clare Whitmore llegó poco después del mediodía con su hija. Lucy tenía 5 años, pequeña para su edad, con cabello castaño claro que se negaba a ir recogido y grandes ojos grises que lo percibían todo. Agarraba un gorro de punto rosa en una mano y saltaba junto a su madre, con sus botas crujiendo con entusiasmo sobre la nieve. Para Lucy, el complejo turístico era un paraíso. Para Clare, era algo completamente distinto. Este viaje no eran unas vacaciones, era un intento. Clare llevaba un abrigo largo de lana, gris carbón, a medida incluso para el frío. Su postura se mantenía erguida, serena, pero la tensión en sus hombros delataba lo extraña que le resultaba aquella quietud. Revisó su teléfono instintivamente y luego lo guardó en el bolsillo. Nada de reuniones de la Junta, nada de informes, solo Lucy. Al mismo tiempo, al otro lado del complejo, Daniel Cross se arrodillaba junto a un panel de servicio abierto en el edificio de la calefacción central. El vapor silbaba levemente a su alrededor. Su mono era el mismo, manchado de aceite, que usaba en todas partes, remendado en una rodilla, con los puños oscurecidos por años de trabajo. Su barba era más espesa ahora, recortada con menos cuidado, y unas tenues arrugas se acentuaban en su rostro por las noches que pasaba despierto. Detrás de él, Atlas yacía en el suelo de hormigón, con su cuerpo envejecido acurrucado contra el calor de un respiradero. El hocico de pastor alemán se había vuelto casi plateado, y su respiración era audible incluso en reposo, superficial e irregular. Sus orejas se movían cada vez que Daniel se movía. Daniel había aceptado el trabajo en Whistler porque pagaba en efectivo y porque el complejo necesitaba reparaciones urgentes. Un intercambiador de calor defectuoso amenazaba con cerrar todo un ala del hotel. El supervisor no había hecho muchas preguntas. Hombres como Daniel eran útiles en ese sentido. «Quédate», dijo Daniel en voz baja, golpeando el suelo cerca de Atlas con 2 dedos. Atlas no se movió. Nunca lo hacía a menos que se lo ordenaran. A media tarde, el cielo empezó a cambiar. Lo que comenzó como una suave nevada se intensificó sin previo aviso. El viento aumentó bruscamente a lo largo de la línea de la cresta, empujando la nieve lateralmente a través de los árboles. La visibilidad se redujo y el mundo se redujo a una mancha blanca y sombras. Clare se dio cuenta demasiado tarde. Ella y Lucy habían caminado por un sendero marcado cerca del complejo turístico, lo suficientemente lejos como para sentirse privadas. Lucy pidió que le sacaran fotos, posando junto a ramas cubiertas de nieve, riendo mientras los copos se acumulaban en su cabello. Clara ajustó su teléfono, agachándose ligeramente para encuadrar la toma. Su atención se centró en la pantalla. Cuando volvió a levantar la vista, Lucy ya no estaba. «Lucy», llamó Clare, con voz ligera al principio. «¿Pruebas?» No hay respuesta. Giró en un círculo lento, explorando los árboles, el sendero, la nieve que ya comenzaba a derretirse. «¿Huellas?» Lucy llamó de nuevo, ahora más fuerte. El viento se tragó el sonido. El pánico no llegó como una ráfaga, sino como un peso frío que se instaló en su pecho. Clara caminó más rápido y luego echó a correr. Sus botas resbalaban sobre la nieve compacta. Ella llamó el nombre de Lucy hasta que le ardió la garganta. Nada. Cuando Clara llegó al albergue,
Sus manos temblaban incontrolablemente. El personal actuó rápidamente una vez que comprendieron. Las radios crepitaban. Se pidió a los invitados que permanecieran dentro. Un mensaje resonó a través del sistema de altavoces del complejo. Atención invitados. Estamos buscando a un niño desaparecido. Nombre, Lucy Whitmore. Edad 5 años. Visto por última vez con un sombrero rosa y una chaqueta azul. Por favor, informe inmediatamente cualquier avistamiento. Daniel lo escuchó desde la sala de máquinas. Se quedó congelado. El nombre lo atravesó con sorprendente claridad. Whitmore, 5 años de edad. Sombrero rosa. Por un momento se quedó completamente quieto. Todos sus instintos se activaron al mismo tiempo. Entonces dejó caer la llave inglesa. El metal golpeó contra el concreto y se movió. Daniel salió al aire libre mientras la nieve le picaba en la cara. Escudriñó rápidamente el patio de la cabaña, siguiendo con la mirada el movimiento, los patrones, las salidas. Atlas se puso de pie con dificultad, detrás de él, raspando el suelo con las uñas. No, dijo Daniel con firmeza. Permanecer. Atlas lo ignoró. El perro avanzó cojeando, respirando con dificultad y con los ojos fijos en Daniel con una mirada que era a partes iguales lealtad y advertencia. Daniel vaciló, luego se agachó, apoyando su frente brevemente contra la de Atlas. Fácil, murmuró. Aún no. Dentro del albergue principal, Clara estaba de pie cerca del mostrador de recepción, pálida, con los brazos alrededor de sí misma como si mantuviera su cuerpo unido solo con la fuerza. Su cabello se había soltado debido a su cuidadoso arreglo y algunos mechones se le pegaban a las mejillas. Su rostro estaba rígido, sus ojos vidriosos y desenfocados, su mente corriendo a través de cada posible fracaso que nunca se había permitido imaginar. Daniel la vio instantáneamente. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Un reconocimiento pasó entre ellos, agudo e inesperado. Clara registró el mono manchado de aceite, la chaqueta gastada, el hombre a que había despedido. Daniel no esperó permiso. ¿Cuándo la viste por última vez? Él preguntó. Clara parpadeó, sorprendida por la firmeza de su voz. 10 minutos, quizás menos. ¿Dónde? Hizo un gesto débil hacia el comienzo del sendero. Nar los árboles. Daniel asintió una vez. Ya estaba girando, ya calculando. Detrás de él, Atlas permanecía rígido, con las orejas hacia adelante y la nariz ligeramente levantada, como si estuviera probando el aire. Afuera, el viento aullaba más fuerte. En algún lugar más allá de los árboles, un pequeño conjunto de pasos desapareció en la nieve. El vestíbulo del albergue principal se había vuelto caótico. Los invitados se agruparon alrededor de la chimenea, susurrando en fragmentos ansiosos. Los instructores de esquí permanecieron inactivos, con las radios crepitando en sus cinturones. Cerca del mostrador de recepción, Clara Whitmore se balanceaba ligeramente sobre sus pies, con una mano agarrando el borde del mostrador como si fuera lo único sólido que quedaba en la habitación. Su rostro había perdido el color, sus labios estaban apretados y sus ojos estaban abiertos y desenfocados. El control, aquello en lo que más confiaba, ya se le había escapado de las manos. Daniel se movió hacia ella sin dudarlo. ¿Cuándo lo llamaron? Él preguntó. El recepcionista respondió antes de que Clara pudiera hacerlo. Evan Brooks, de unos 20 años, delgado y nervioso, con acné aún visible a lo largo de la mandíbula y una chaqueta proporcionada por el resort 2 tallas más grande. Hace 10 minutos. La policía local está en camino. Daniela asintió una vez. ¿Dónde está tu mapa de terreno? Evan deslizó un mapa plastificado sobre el mostrador. Daniel lo extendió sobre sí mismo, con las manos firmes a pesar del ruido que lo rodeaba. Sus ojos recorrieron el límite del bosque, líneas de elevación, exposición al viento. Miró hacia las ventanas y vio cómo la nieve se movía de lado a lado bajo los reflectores. Pidió el informe meteorológico. Evan lo levantó, con la voz ligeramente temblorosa, mientras leía. Las ráfagas de viento aumentan, la visibilidad disminuye y la temperatura baja rápidamente. Daniel exhaló lentamente. En su cabeza, las distancias se convertían en tiempo, las pendientes en riesgos, los senderos en callejones sin salida. Según el protocolo estándar,
La búsqueda terrestre comenzaría en el último punto conocido y se expandiría hacia afuera en equipos. Se necesitarían al menos 3 horas para llegar con seguridad a las secciones más profundas del bosque. 3 horas con este clima no eran suficientes para que un niño de 5 años sobreviviera. Daniel dobló el mapa y se lo devolvió. «Eso es demasiado largo», dijo en voz baja. Claire finalmente encontró su voz. Dijeron, «La ayuda viene». Daniel se volvió hacia ella y la miró de cerca. Podía ver con qué fuerza se mantenía junta, la forma en que sus dedos temblaban a pesar de su esfuerzo por robárselos. «No es lo suficientemente rápido», dijo. Se hizo a un lado y sacó su teléfono del bolsillo. La señal era débil, pero utilizable. Se desplazó una vez y luego marcó. Al tercer timbre, una voz respondió. «Calma, alerta, vida, vuelo, búsqueda y rescate». Daniel se enderezó ligeramente y su postura cambió de una manera sutil pero inconfundible. «Este es Daniel Cross. Solicito apoyo aéreo inmediato cerca de Whistler Mountain Resort. Niño desaparecido. Condiciones de visibilidad nula». Hubo una pausa. «Señor, ¿tiene autorización?» Daniel cerró los ojos brevemente. «Estoy pidiendo, no ordenando». Otra pausa. Más largo esta vez. «He trabajado con su gente antes», continuó Daniel. «Nombres que todavía tienes archivados. No llamaría si no fuera necesario». La línea quedó en silencio. Cuando la voz regresó, era más aguda y enfocada. «Estamos coordinando con la unidad de la Guardia Nacional de Boise. Apoyar». Daniel terminó la llamada y se volvió hacia Claire. «Voy tras ella», dijo. Claire lo miró fijamente, con incredulidad, abriéndose paso a través del miedo. «No puedes. Es una tormenta». Daniel no discutió. Él se agachó frente a ella y bajó la voz. «Necesito algo de ella. Cualquier cosa que haya usado hoy». Claire buscó a tientas en los bolsillos de su abrigo y luego se quedó paralizada. Se quitó la bufanda que había colocado sobre los hombros de Lucy antes, pequeña y suave, que aún conservaba la leve calidez de una niña. Ella lo presionó en las manos de Daniel sin decir palabra. Daniel se giró y se arrodilló junto a Atlas. El pastor alemán se mantuvo rígido a pesar del temblor que recorría sus patas traseras. La nieve ya había comenzado a acumularse sobre su pelaje. Sus ojos estaban fijos en Daniel, agudos y atentos. Daniel le tendió la bufanda. Encuéntrala. Atlas bajó la cabeza, inhaló profundamente y luego se giró bruscamente hacia el árbol. Dio un paso, luego otro, avanzando con repentina urgencia. Daniel agarró su equipo de un armario de mantenimiento cercano. Una linterna de alto lumen, un cable reflectante, una envoltura térmica, un botiquín de primeros auxilios compacto, una herramienta multiusos desgastada por años de uso. Colocó todo en su lugar con movimientos eficientes que provenían de la memoria muscular más que del pensamiento. Sin decir otra palabra, Daniel y Atlas entraron en la tormenta. El mundo más allá de la cabaña desapareció casi inmediatamente. El viento azotaba los árboles, aullando lo suficientemente fuerte como para ahogar la respiración de Daniel. La nieve le picaba la piel expuesta, cubriendo sus pestañas y difuminando el suelo bajo sus botas. La visibilidad se redujo a unos pocos metros en el mejor de los casos. Atlas avanzó, con la nariz baja y la cola rígida. Su respiración ya era trabajosa. Cada paso era un esfuerzo, pero no disminuyó la velocidad. Siguió el olor como si fuera una cuerda que se tensaba a través del caos. Daniel ajustó su camino constantemente, inclinándose hacia el viento cuando era necesario, bordeando áreas donde la nieve ocultaba desniveles pronunciados. Una vez su bota resbaló sobre hielo oculto y se agarró justo a tiempo, con una mano apoyada contra el tronco de un árbol. Pasaron los minutos, luego más. Atlas vaciló un momento, tropezó, pero luego siguió adelante. Daniel extendió la mano instintivamente y lo estabilizó. «Tranquilo», murmuró sin disminuir la velocidad. La tormenta se intensificó. La nieve llenó el aire tan completamente que el cielo y el suelo se volvieron indistinguibles. Las piernas de Daniel ardían. Sus manos estaban entumecidas a pesar de los guantes. Miró su reloj y se obligó a mantenerse concentrado. El pánico fue inútil. La precisión importaba. En algún lugar más adelante, Atlas se detuvo abruptamente. Daniel siguió su línea de visión hacia la oscuridad blanca,
con el corazón latiéndole con fuerza. «Lucy», llamó, con la voz arrancada por el viento. Atlas se movió de nuevo, tirando con más fuerza, la urgencia acentuando su ritmo. Daniel apretó la correa y la siguió adentrándose en la tormenta, sabiendo que dar marcha atrás ya no era una opción. La grieta de la roca apenas tenía el ancho suficiente para el cuerpo de una niña. Lucy yacía acurrucada contra la piedra, medio enterrada por la nieve acumulada. Sus labios se habían vuelto de un azul pálido, su respiración era superficial e irregular, cada una un esfuerzo frágil. Una pierna estaba torcida torpemente debajo de ella, el tobillo ya hinchado, inútil bajo el peso del frío y el miedo. Daniel se arrodilló junto a ella sin dudarlo. «Te tengo», dijo en voz baja y firme, con cuidado para que no delatara la urgencia que latía en su pecho. Atrajo a Lucy hacia la pared de roca, protegiéndola del ataque directo del viento. Sus manos se movieron con experta eficiencia, quitándose la chaqueta exterior, envolviendo la manta térmica alrededor de su pequeño cuerpo, ajustándola bien para retener el poco calor que quedaba. Estabilizó su tobillo lesionado con una presión cuidadosa, lo suficientemente lenta. No causar dolor, lo suficientemente firme para evitar más daños. Atlas se agachó junto a ellos. El viejo pastor alemán presionó su cuerpo contra el costado de Lucy, con el pecho ancho de cara al viento, las piernas firmes a pesar del temblor que las recorría. Su respiración era agitada ahora, cada inhalación audible, pero no se movió. La nieve se acumulaba a lo largo de su espalda, adhiriéndose a su pelaje canoso. Se convirtió en un muro viviente entre la tormenta y el niño. Daniel apoyó brevemente una mano enguantada en el cuello de Atlas. Gratitud, una promesa, sin palabras. Luego tomó la linterna. El haz de luz atravesó la nieve con nitidez, brillante y enfocado. Daniel plantó los pies, con los hombros erguidos, y comenzó a contar mentalmente en silencio, el ritmo tan familiar como los latidos de su propio corazón. 3 destellos cortos, pausa, 3 largos, pausa, 3 cortos de nuevo. Sos. Lo repitió una y otra vez, ajustando el ángulo para compensar el viento, manteniéndolas fijo a pesar del entumecimiento que se le extendía en los dedos. La tormenta respondió con solo ruido. El tiempo se alargó. Entonces, débil al principio, llegó un sonido que no pertenecen al viento. Aspas del rotor. Daniel mantuvo la luz fija. Cambiando unas continua pasar una sombra por encima. Un foco barrió las copas de los árboles y luego se dirigió bruscamente hacia él. La corriente descendente golpeó momentos después. La nieve estalló hacia afuera en un halo violento. Rescate. Lucy fue levantada primero, envuelta y asegurada. Su pequeña mano se deslizó del agarre de Daniel solo cuando el médico asintió con firmeza. «Está viva», dijo la mujer con voz tranquila. Practicada. Sarah Miles, de unos 40 años. Complexión robusta, rostro curtido suavizado por años de trabajo en emergencias, se movió con rápida confianza. No hizo preguntas. No las necesitaba. Mientras la camilla se elevaba, Atlas se desplomó. Sucedió sin drama. En un momento estaba erguido. Al siguiente sus piernas simplemente se doblaron debajo de él. Daniel lo sorprendió hundiéndose en la nieve mientras se acercaba al perro, acunando la cabeza de Atlas contra su pecho. «Quédate conmigo», susurró Daniel, con la frente pegada a los perros. Su voz solo se quebró una vez. «Por favor». Los ojos de Atlas parpadearon. Su respiración, superficial, irregular. Sarah se arrodilló junto a ellos, ya dando aviso. «Tenemos un perro con problemas cardíacos. Cárguenlo ahora». El helicóptero volvió a despegar, transportando al niño y al perro en la noche. Las luces del hospital brillaban demasiado después de la tormenta. Claire Whitmore estaba junto a la cama de Lucy, con el abrigo olvidado sobre una silla. No se había movido en horas. Su cabello le colgaba suelto sobre los hombros, mechones oscuros manchados de nieve derretida, su rostro tenso por el agotamiento y el miedo. Cada subida y bajada del pecho de Lucy parecía un milagro que no merecía. Cuando Daniel entró, se giró. De alguna manera, parecía más pequeño allí. Su ropa seguía manchada de aceite y nieve derretida, sus manos en carne viva y agrietadas, su rostro surcado por el frío y la fatiga. No era un héroe, solo un hombre que no se había marchado. Claire cruzó el espacio entre ellos lentamente,
como si temiera que un movimiento repentino pudiera romper algo frágil. «Lo siento», dijo, sin palabras, sin justificación, solo palabras desnudas y desprotegidas. «Elegí las reglas sobre las personas», continuó en voz baja. «Elegí el control porque tenía miedo y me equivoqué». Daniel negó con la cabeza suavemente. «Lucy está a salvo». «Eso no. Borra lo que hice», dijo Clare, con la voz temblorosa. «Te despedí cuando no me debías nada, y volviste de todos modos». Daniel miró a Lucy por encima de ella. Cualquiera lo haría. Clare sabía que no era cierto. Atlas sobrevivió a la cirugía. El cardiólogo se lo explicó con cuidado, detallando los medicamentos, las restricciones, el largo camino por delante. «Nada de esfuerzo», dijo con firmeza, «y absolutamente nada de tormentas». Daniel sonrió levemente ante eso. En los días siguientes, Daniel visitó a Lucy con regularidad. Nunca se quedaba mucho tiempo. No le trajo regalos. Simplemente se sentó cerca, presente. Atlas descansaba a sus pies cuando hablaba. Más delgado ahora, más lento, pero vivo. Lucy tomó la mano de Daniel sin pensar. Le habló de la nieve, de su miedo, del perro que la mantenía caliente. Clara lo observó todo, algo dentro de ella cambiando silenciosamente, irreversiblemente. Una tarde, mientras Lucy dormía y Atlas yacía acurrucado cerca de la ventana, Clara le pidió a Daniel que saliera al pasillo. Sostenía una pequeña caja en sus manos. «No confío fácilmente», dijo. «¿Y yo?» «No preguntes a la ligera». Abrió la caja y reveló un anillo sencillo. «No hay diamantes lo suficientemente grandes como para impresionar a nadie, solo metal puro». «No necesito un héroe», dijo Clare. «Necesito a alguien que se quede». «¿Te quedarás?» Daniel cerró los dedos alrededor del anillo, con la emoción apretándole la garganta. Asintió una vez. «Sí». Semanas después, un hombre uniformado vino a buscarlo. El comandante era alto, de hombros anchos, con la plata empezando a asomarle por las sienes. Su apretón de manos era firme, familiar. Habló de habilidades que aún se necesitaban, de equipos que esperaban. Daniel escuchó, luego miró por la ventana a Clara y Lucy en el patio. Atlas se estiró cómodamente a sus pies. «Ya tengo una misión», dijo Daniel. El comandante comprendió. A veces los milagros no llegan con truenos ni con luz de cielo. Llegan silenciosamente a través de personas comunes que eligen amar cuando les cuesta algo. Un hombre al que no le quedaba nada caminó hacia la tormenta. Un perro viejo y enfermo dio sus últimas fuerzas para mantener abrigado a un niño. Una madre aprendió que el control no puede reemplazar la confianza. Si hubo un milagro esa noche, no fue solo el rescate. Fue el recordatorio de que Dios todavía obra a través de manos humanas, a través del coraje, a través de la misericordia, a través de la decisión de quedarse. En nuestra vida diaria, puede que nunca enfrentemos una ventisca como esta, pero todos enfrentamos momentos en los que alguien nos necesita, donde hacer lo correcto es más difícil que alejarse. Que Dios los bendiga por observar. Que proteja a su familia, guíe sus pasos y coloque personas en su vida que no los abandonen. Si esta historia les conmovió, compártanla con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Dejen un comentario abajo y díganos desde dónde la ven. Y no olviden suscribirse para que podamos seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en este mundo. Que Dios los bendiga.